¿Alguna vez has visto a alguien que intenta arruinar un momento de alegría, solo para que la vida se dé vuelta y lo humille de maneras que nunca vio venir? Esta historia te mostrará exactamente cómo funciona el karma, y comienza la noche de Halloween. Era una fresca noche de octubre, de esas en las que el aire se sentía vivo con el espíritu de Halloween. Las calles estaban llenas de calabazas brillantes, telarañas falsas que cubrían los arbustos y niños emocionados con disfraces que corrían de casa en casa. Para la familia Johnson, Halloween siempre había sido una tradición preciada. Se esforzaban al máximo todos los años, transformando su casa en una de las favoritas del vecindario con sus elaboradas decoraciones. Su patio delantero parecía una obra maestra embrujada, con calabazas brillantes, fantasmas colgantes y una banda sonora espeluznante que resonaba en la tranquila calle suburbana. Pero al otro lado de la calle, Karen observaba con una mirada fría y escrutadora. A Karen nunca le habían gustado los Johnson, no por nada que hubieran hecho, sino simplemente porque no encajaban en su estrecha visión de quién debería vivir en el barrio. Para Karen, esta calle pertenecía a gente como ella, blanca, conservadora y adinerada. Los Johnson eran diferentes, y esa diferencia la hacía sentir incómoda de una manera que se negaba a afrontar. En cambio, canalizaba su incomodidad en odio. Mientras miraba sus decoraciones de Halloween, su ira empezó a brotar. Se dijo a sí misma que no se trataba solo de las decoraciones, sino del principio. Halloween es nuestra tradición, pensó, agarrando el marco de la ventana con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. ¿Qué derecho tienen a celebrarlo así? No es de ellos. En la mente de Karen, Halloween no era para familias como los Johnson. Creía que era una festividad destinada a gente como ella, gente que pertenecía al barrio, no a forasteros que habían entrado, a la fuerza. Cada calabaza que tallaban, cada fantasma que colgaban de su porche, le parecía un insulto. Quienes se creen que son, intentando encajar con sus elegantes decoraciones, murmuró para sí misma. Cuanto más miraba, más enojada se ponía. La risa de los niños que corrían por el patio de los Johnson, admirando su decoración, solo alimentaba su rabia. No pertenecen aquí, pensó, con la mente acelerada. Están arruinando todo. Los sentimientos de Karen hacia los Johnson iban más allá de una simple aversión personal, había un prejuicio profundamente arraigado que se enconaba dentro de ella. Siempre había creído que las familias negras no pertenecían a su vecindario, y mucho menos a celebrar festividades que ella pensaba que eran parte de la cultura estadounidense blanca. Deberían apegarse a sus propias tradiciones, susurró, con la voz cargada de desdén. No podía soportar la idea de ver a los Johnson participar en una festividad que, en su mente, no estaba destinada para ellos. Mientras caminaba de un lado a otro por su sala de estar, los pensamientos de Karen se volvieron más oscuros. Recordó los susurros que había oído de otras personas del vecindario, esos comentarios racistas silenciosos que nunca se decían demasiado alto, pero que siempre estaban ahí. Comentarios sobre cómo la presencia de los Johnson reducía el valor de las casas, o cómo el vecindario había cambiado desde que se mudaron. A Karen no solo le desagradaban los Johnson por celebrar Halloween, los odiaba por existir en su mundo, por atreverse a ser felices, por tener la audacia de actuar como si pertenecieran allí. Con cada mirada al jardín decorado de los Johnson, su ira crecía hasta que parecía que la asfixiaba. Ya no se trataba solo de Halloween. En su mente, se trataba de preservar la pureza de su vecindario, un lugar al que familias como los Johnson no pertenecían. No podía soportar verlos disfrutar de algo que ella pensaba que solo las personas como ella tenían derecho a disfrutar. Ellos no pertenecen aquí, repitió, en voz baja pero llena de veneno. Y voy a hacer algo al respecto. A medida que la tarde se acercaba y la calle se llenaba de niños emocionados que pedían dulces, la familia Johnson se paró orgullosa en el jardín delantero de su casa, dando la bienvenida a los niños con cálidas sonrisas y bromas divertidas. Sus adornos, que brillaban intensamente en el crepúsculo, eran la comidilla del vecindario. Lo que no sabían es que se estaba formando una tormenta al otro lado de la calle.
Karen los había estado observando durante horas, su ira se intensificaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, incapaz de contener su furia por más tiempo, salió furiosa de su casa, con los ojos brillando de desprecio. Cruzó la calle, sus pasos rápidos y pesados, el sonido de sus tacones golpeando fuertemente contra el pavimento. Mientras se acercaba a la casa de los Johnson, su rostro se torció en una mueca, la tensión irradiaba de ella en oleadas. Los Johnson notaron su llegada, su risa se apagó cuando la presencia de Karen se acercó. El señor y la señora Johnson intercambiaron miradas inquietas, sintiendo que algo andaba mal. Sabían que Karen no los quería, pero nunca imaginaron que los confrontaría de una manera tan pública y hostil. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó Karen, con la voz llena de desdén mientras señalaba con un dedo con manicura las decoraciones de Halloween. Esto es indignante. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras en este vecindario? El señor Johnson, siempre pacificador, dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto de calma. Karen, solo estamos celebrando Halloween como todos los demás. No hay necesidad de estar molesta. Pero a Karen no le interesaba escuchar razones. Su rostro se torció en una mueca de desprecio mientras se acercaba, levantando la voz. ¿Celebrar? ¿Así es como llamas a esto? Hizo un gesto salvaje hacia el patio, con movimientos bruscos y agresivos. ¿Crees que puedes esconderte detrás de tus decoraciones y actuar como si pertenecieras aquí? No estás engañando a nadie. La señora Johnson, sintiendo que la tensión aumentaba, se movió para pararse al lado de su esposo. No estamos tratando de engañar a nadie, Karen. Solo estamos pasándola bien con los niños. No hay nada malo en lo que estamos haciendo. Los ojos de Karen se entrecerraron, su labio se curvó con disgusto. ¿Nada malo?, repitió, con la voz llena de veneno. Ni siquiera entiendes, ¿verdad? Esta no es tu fiesta. Esta no es tu tradición. Ustedes no pertenecen aquí. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago, el peso del odio de Karen flotando en el aire. Los Johnson se quedaron allí, atónitos por la absoluta audacia de su racismo. Por un momento, no supieron cómo responder. Una cosa era sentir su desagrado, pero oírlo tan claramente, tan lleno de veneno, era algo que no habían esperado. Karen, ya basta, dijo el señor Johnson, con voz firme pero controlada. No te hemos hecho nada. Esto es solo una celebración para los niños. Pero Karen no estaba escuchando. Se había puesto frenética, su ira se desbordaba mientras miraba a los niños que estaban detrás de los Johnson, sus ojos abiertos llenos de confusión y miedo. Oh, ya veo, susurró Karen, su voz bajando a un susurro amenazador. Estás usando a los niños como tapadera. Fingiendo que todo está bien, cuando en realidad estás ocultando algo, ¿no es así? La señora Johnson dio un paso adelante, con el corazón palpitando en su pecho. Karen, por favor. Nuestros hijos están aquí. No hay necesidad de hablar así delante de ellos. No estamos ocultando nada. Pero Karen ya había tomado una decisión. No iba a escuchar razones, no cuando estaba tan convencida de su propia rectitud. Su voz se alzó de nuevo, alta y estridente, cortando la noche. No me mientas. Puedo ver a través de tu pequeño acto. Crees que puedes mudarte aquí y hacer lo que quieras, pero no permitiré que eso suceda. Sé que estás tramando algo, y lo voy a demostrar. En ese momento, los niños Johnson estaban visiblemente conmocionados, sus caritas pálidas de miedo. Uno de ellos se agarró a la pierna de la señora Johnson, temblando mientras la voz de Karen se hacía más fuerte y más agresiva. Mami, ¿qué está pasando?, susurró la niña más pequeña, con la voz temblorosa de miedo. La señora Johnson se arrodilló para tratar de consolar a sus hijos. Está bien, cariño. Todo va a estar bien. Pero por dentro, no estaba nada tranquila. Podía ver la furia en los ojos de Karen y sabía que esto no iba a terminar bien.
El señor Johnson intentó una vez más calmar la situación, con voz firme pero tensa. Karen, tienes que parar esto. Estás asustando a nuestros hijos. No hay razón para esto. No estamos haciendo nada malo. Pero Karen no lo permitió. Dio un paso más cerca, su rostro a centímetros del señor Johnson. No me digas que pare, gruñó. Sé exactamente lo que está pasando aquí. Ustedes creen que pueden entrar en nuestro vecindario y tomar el control. Bueno, no bajo mi supervisión. La acusación quedó flotando en el aire como una espesa nube de humo, sofocando cualquier esperanza de resolución pacífica. Los Johnson se quedaron allí, atónitos por el nivel de odio que emanaba de Karen. Nunca se habían imaginado que alguien pudiera albergar tanto resentimiento hacia ellos, especialmente por algo tan simple como las decoraciones de Halloween. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, Karen sacó su teléfono. ¿Crees que puedes salirte con la tuya?, espetó, marcando el número de su hermano. Bueno, estoy a punto de poner fin a esta tontería ahora mismo. El señor Johnson frunció el ceño, con el estómago hundido. ¿Qué estás haciendo, Karen? Karen sonrió cuando el teléfono sonó en su oído. Voy a llamar a la policía. Crees que puedes engañar a todos con tu pequeña decoración de Halloween, pero no soy estúpida. Estás escondiendo algo en esa casa, y cuando llegue la policía, descubrirán exactamente lo que has estado haciendo. El corazón de la señora Johnson se aceleró al escuchar a Karen hablar por teléfono. Brian, soy yo, dijo Karen, con la voz repentinamente llena de falsa preocupación. Estoy en la casa de los Johnson y algo no está bien. Tienen todas estas decoraciones, pero sé que están ocultando algo. Traté de hablar con ellos, pero se pusieron agresivos. Tengo miedo, Brian. Creo que podrían ser peligrosos. La respiración de la señora Johnson se quedó atrapada en su garganta. ¿Peligrosos? No habían puesto una mano sobre Karen, no habían levantado la voz, no habían hecho nada más que tratar de calmarla. Pero Karen estaba dando vueltas a la historia, haciendo que pareciera que la habían amenazado, como si estuviera en verdadero peligro. El señor Johnson dio un paso adelante, con las manos levantadas en señal de rendición. Karen, por favor. No tienes que hacer esto. No hemos hecho nada malo. Pero el rostro de Karen se contrajo de satisfacción mientras escuchaba a su hermano del otro lado de la línea. Sí, Brian. Date prisa, por favor. Temo por mi seguridad. Terminó la llamada con una sonrisa de suficiencia, sus ojos brillando con malicia. La policía está en camino, dijo, con voz fría. Veremos qué piensan de tu pequeña celebración de Halloween. Los Johnson se quedaron allí, congelados por la incredulidad, mientras sus hijos se aferraban a ellos aterrorizados. No habían hecho nada malo, nada más que decorar su casa para Halloween, como todos los demás en la calle. Pero ahora, debido al odio y las mentiras de Karen, estaban a punto de ser tratados como criminales. En cuestión de minutos, las luces rojas y azules de los autos de policía atravesaron la oscuridad, arrojando un resplandor siniestro sobre el patio cuidadosamente decorado de los Johnson. El vecindario, que había estado vivo con los sonidos de los niños riendo y pidiendo dulces unos momentos antes, quedó en un silencio inquietante. Los vecinos se asomaban por las ventanas, sin saber qué estaba pasando, pero sin poder apartar la vista del espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Karen se paró triunfante en el borde del patio de los Johnson, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona tirando de las comisuras de la boca. Había llamado a su hermano, el oficial Brian, y ahora estaba segura de que se estaba haciendo justicia. En su mente, la familia Johnson había quedado expuesta como lo que realmente eran, forasteros peligrosos que no pertenecían a su vecindario perfecto. La satisfacción que sintió fue palpable cuando los autos de policía se detuvieron en seco frente a la casa de los Johnson, las puertas se abrieron de golpe y los oficiales salieron, con las manos apoyadas en sus armas enfundadas.
El oficial Bryan, flanqueado por otros dos oficiales, se acercó a los Johnson con pasos lentos y deliberados. Su rostro era una máscara de autoridad y estaba claro por la forma en que se movía que ya había tomado una decisión sobre la situación. Para él, la familia Johnson era culpable, culpable de algo, de cualquier cosa, porque en su mundo, la gente como los Johnson no pertenecía a este vecindario. No merecían el beneficio de la duda. La familia Johnson se quedó congelada en el porche, con el miedo apoderándose de ellos al ver a los oficiales acercarse. El señor Johnson, con el corazón palpitando en su pecho, dio un paso adelante con cautela, con las manos levantadas en un gesto de paz. Oficiales, comenzó, con voz firme a pesar del miedo que lo recorría, debe haber algún error. No hemos hecho nada malo. Pero la expresión del oficial Bryan permaneció fría, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a la familia Johnson de arriba abajo. Recibimos una llamada sobre una actividad sospechosa, dijo, con voz plana, carente de cualquier simpatía. Estamos aquí para investigar. La señora Johnson, de pie junto a su esposo, podía sentir que su corazón se aceleraba. Miró a sus hijos, que estaban acurrucados juntos en el porche, con sus rostros pálidos por el miedo. Agente, estamos celebrando Halloween, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Decoramos la casa y los niños han estado pidiendo dulces. No pasa nada sospechoso aquí. Pero a los agentes no les interesaban las explicaciones. Uno de ellos dio un paso adelante, con la mano ya agarrando el brazo del señor Johnson antes de que tuviera la oportunidad de moverse. «Date la vuelta», gritó el agente, con voz aguda y autoritaria. Manos detrás de la espalda. Los ojos del señor Johnson se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué está pasando? No he hecho nada. El agente le retorció el brazo detrás de la espalda, obligándolo a caer al suelo. El ruido sordo del cuerpo del señor Johnson al golpear el pavimento resonó en la noche silenciosa. La señora Johnson jadeó y corrió hacia adelante para ayudar a su marido, pero otro agente intervino y la empujó hacia atrás con tanta fuerza que tropezó y apenas pudo agarrarse antes de caer. «No te metas». El oficial gruñó, su voz llena de amenaza. Los niños Johnson gritaron aterrorizados mientras veían a su padre inmovilizado contra el suelo, con la cara presionada contra el frío pavimento. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras se aferraban a su madre, sus pequeños cuerpos temblaban de miedo. «Papá, papá, detente», gritó la más pequeña, con voz aguda y temblorosa. No podía entender por qué la policía estaba lastimando a su padre, por qué lo estaban tratando como a un criminal. La señora Johnson, con el corazón roto al ver a su esposo en el suelo y a sus hijos llorando de miedo, intentó una vez más suplicar a los oficiales. «Por favor», rogó, con la voz quebrada. «No hemos hecho nada malo. Solo somos una familia que celebra Halloween. Nuestros hijos están aterrorizados, por favor deténganse». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los oficiales, con sus mentes ya decididas, continuaron su agresiva búsqueda de la propiedad. Uno de los oficiales se acercó a los niños, que todavía estaban agarrados a su madre. «Hay que registrar a todo el mundo», gritó, en un tono que no dejaba lugar a discusión. Agarró al niño mayor del brazo y lo apartó de su madre. «No. No lo toques», gritó la señora Johnson, con el pecho lleno de pánico mientras intentaba alcanzar a su hijo, pero otro agente le cerró el paso. Su hijo, de tan solo 13 años, temblaba mientras el agente lo cacheaba, con los ojos muy abiertos por el miedo. «No he hecho nada», gimoteó el niño, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Por favor, no he hecho nada». El oficial no respondió. Empujó al niño a un lado una vez que terminó de registrarlo y se volvió hacia los niños más pequeños. «Ahora el resto de ustedes», exigió, con voz áspera. Los niños más pequeños sollozaban incontrolablemente, aferrándose a su madre mientras los oficiales se acercaban a ellos. «Por favor, no nos lastimen»,
gritó uno de los niños, su pequeño cuerpo temblando cuando el oficial la alcanzó. La señora Johnson, desesperada por proteger a sus hijos, se puso frente a ellos, protegiéndolos con su cuerpo. «Son solo niños», gritó, su voz llena de miedo y desafío. «No necesitas registrarlos. Están aterrorizados». El oficial se burló, su mano apretando su cinturón. «¿Crees que puedes decirnos cómo hacer nuestro trabajo? Ustedes siempre creen que pueden salirse con la suya, ¿no?» Con eso, agarró a la señora Johnson por el brazo y la empujó a un lado, tirando de los niños más pequeños hacia adelante para registrarlos. Los niños gritaban de miedo mientras los cacheaban, sus pequeños cuerpos temblaban bajo las duras manos de los oficiales. Era una pesadilla, una escena horrible de injusticia que se desarrollaba frente a un vecindario silencioso y observador. Como si eso no fuera suficiente, uno de los oficiales rompió bruscamente las decoraciones, arrancó las telarañas de los arbustos. Tiró las calabazas cuidadosamente talladas y pateó a un lado las linternas brillantes que bordeaban el camino. El patio, que alguna vez fue alegre y era un símbolo del amor de los Johnson por la festividad y su deseo de difundir alegría, ahora parecía una zona de guerra. Las decoraciones estaban rotas y esparcidas por el césped, como si fueran basura para desechar. «Por favor», rogó la señora Johnson, con la voz temblorosa por la desesperación. «Aquí no hay nada. No estamos ocultando nada. Están aterrorizando a nuestros hijos, por favor, deténganse». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los agentes estaban demasiado absortos en su búsqueda, tratando a la familia y sus pertenencias como si fueran criminales, como si fueran una amenaza que necesitaba ser neutralizada. El corazón de la señora Johnson se rompió al ver a sus hijos llorar, con las caras mojadas por las lágrimas, sus cuerpos temblando de miedo mientras las manos frías de los agentes los registraban en busca de armas que nunca tendrían. El señor Johnson, que había estado tratando de razonar con la policía, se encontró empujado al suelo por uno de los agentes. «Quédense abajo», gritó el agente, presionando su rodilla contra la espalda del señor Johnson. El peso del cuerpo del agente lo aplastó contra el suelo, y el señor Johnson jadeó en busca de aire, con el pecho oprimido por la presión. «No me estoy resistiendo», gritó el señor Johnson, con la voz quebrada por la frustración y el miedo. «No hemos hecho nada malo, por favor, escúchenos». Pero los agentes no estaban interesados en escuchar. Ya habían tomado una decisión. A sus ojos, los Johnson eran culpables de ser negros en un barrio que Karen creía que estaba destinado a gente como ella. Las acciones de los agentes no se limitaron a responder a una llamada, sino a castigar a una familia que creían que no pertenecía a ese lugar, una familia cuya sola presencia les hacía sentir incómodos. A medida que continuaba la búsqueda, los agentes empezaron a destrozar las decoraciones con más fuerza, pateando a los fantasmas animatrónicos, pisoteando las calabazas brillantes hasta que no quedaron más que pedazos de plástico y escombros. No se detuvieron hasta que destruyeron todo el jardín y la atmósfera festiva que antes había sido reemplazada por una escena de caos y devastación. La hija menor de los Johnson, una niña de no más de 6 años, sollozaba incontrolablemente cuando uno de los agentes se acercó a ella y extendió las manos para agarrarla por los hombros. «Por favor, no me hagas daño», gimió, su voz apenas audible a través de las lágrimas. Pero el oficial la agarró con más fuerza y la giró bruscamente, buscando en sus pequeños bolsillos como si esperara encontrar algo peligroso. Era solo una niña inocente, aterrorizada y absolutamente impotente ante la brutalidad del momento. «No pasa nada», gritó, con su voz apenas un susurro. «No hice nada». La señora Johnson, que había sido apartada, trató de acercarse a su hija, con las manos temblorosas de miedo y rabia. «Por favor, no le hagan daño», suplicó. «Es solo una niña. No ha hecho nada malo». Pero los oficiales ignoraron sus gritos. Para ellos, no importaba si los Johnson eran inocentes. Eran negros, y eso era suficiente.
Uno por uno, los oficiales apartaron a cada miembro de la familia, revisándolos con manos ásperas e implacables. El señor Johnson yacía en el suelo, con la cara presionada contra la tierra, luchando por respirar bajo el peso del oficial que lo había inmovilizado. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no solo por el dolor físico, sino por el miedo insoportable de que su familia estuviera siendo sometida a esta injusticia sin forma de detenerla. La señora Johnson, con lágrimas corriendo por su rostro, trató de razonar con los oficiales una última vez. No hemos hecho nada malo, dijo, con la voz temblorosa. Solo somos una familia que intenta celebrar Halloween. Por favor, no somos peligrosos. No somos criminales. Somos buenas personas. Pero los oficiales ni siquiera la miraron. Uno de ellos escupió en el suelo junto a ella, un gesto silencioso de desprecio. «Cállate», gritó. «Sois todos iguales. Creéis que podéis engañarnos, pero sabemos lo que realmente está pasando aquí». Las palabras dolieron como una bofetada en la cara. Las rodillas de la señora Johnson se doblaron y se desplomó en el suelo junto a su marido, sollozando incontrolablemente. Sus hijos se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos llenos de terror mientras veían a la policía destrozar todo lo que tanto les había costado crear. Las decoraciones festivas que una vez los habían llenado de orgullo ahora yacían en ruinas a su alrededor, pisoteadas y rotas. Los oficiales, todavía insatisfechos, comenzaron a gritarle a la familia. «¿Qué estáis escondiendo?», exigió uno de ellos, agarrando a la señora Johnson por el cuello de la camisa y tirando de ella hacia adelante. «¿Dónde está el escondite?». «No hay ningún escondite», sollozó, con una voz apenas audible. «No hay nada. No estamos escondiendo nada». Pero no sirvió de nada. Los oficiales ya habían tomado una decisión. Para ellos, esta familia era culpable, y nada de lo que dijeran o hicieran cambiaría eso. Después de lo que pareció una eternidad, los oficiales finalmente detuvieron su búsqueda. Pero en lugar de disculparse o dejar a la familia en paz, sacaron las esposas. Uno por uno, esposaron a los Johnson, primero al señor Johnson, luego a la señora Johnson, e incluso a los niños mayores, con las muñecas encadenadas como si fueran criminales peligrosos. La niña más pequeña, demasiado pequeña para las esposas, se quedó allí de pie, llorando, con sus pequeñas manos agarrando el vestido de su madre mientras los oficiales arrastraban a su familia. «No», gritó, con la voz quebrada por la desesperación. «Por favor, no se los lleven. No hemos hecho nada malo». Pero los oficiales la ignoraron, empujando bruscamente al señor Johnson hacia el coche de policía. «Entren», gruñó uno de ellos, empujándolo con tanta fuerza que se tambaleó hacia adelante, apenas logrando sostenerse antes de caer al suelo nuevamente. La señora Johnson, demasiado débil para defenderse, fue arrastrada detrás de él, con el rostro pálido por el miedo y el cansancio. «Por favor, no hagan esto», susurró, con la voz temblorosa. «Somos inocentes». Pero a los oficiales no les importó. Ya habían decidido que la familia era culpable, y ninguna cantidad de súplicas o llantos los haría cambiar de opinión. Mientras obligaban a la familia Johnson a subir a los autos de policía, los gritos de la niña resonaron en el vecindario silencioso, su voz llena de dolor y miedo. El viaje a la estación de policía se sintió como una eternidad para la familia Johnson. Apretujados en la parte trasera de los autos patrulla, con las manos aún esposadas, no podían hacer nada más que sentarse en silencio, con la mente acelerada por el miedo y la confusión. La señora Johnson miró a sus hijos, con las caras surcadas de lágrimas, los ojos abiertos por el terror. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo habían llegado las cosas a esto? Todo lo que querían era una noche de diversión y celebración. ¿Cómo pudo convertirse en una pesadilla? Cuando llegaron a la comisaría, los agentes sacaron a los Johnson de los coches a rastras, tratándolos como si fueran criminales empedernidos. El señor Johnson se tambaleó al salir, con las muñecas doloridas por la tensión de las esposas.
La señora Johnson intentó mantener la compostura por el bien de sus hijos, pero el peso de la situación era abrumador. Su mente daba vueltas, tratando de entender cómo sus inocentes decoraciones de Halloween habían llevado a esto. La comisaría estaba repleta de agentes, algunos en sus escritorios, otros charlando cerca de la entrada. Pero en el momento en que entró la familia Johnson, la sala quedó en silencio. Los agentes que estaban dentro se giraron para mirarlos, sus rostros mostraban una mezcla de confusión y sorpresa. No todos los días una familia entera, incluidos los niños, entraba en la comisaría. Cuando los empujaron hacia el mostrador de fichaje, el jefe de policía, un hombre alto, de hombros anchos y presencia imponente, salió de su oficina. Sus ojos agudos notaron inmediatamente la conmoción y frunció el ceño con confusión cuando vio a los Johnson de pie allí, esposados y aterrorizados. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el jefe, con voz profunda y autoritaria. Se acercó a Brian, el hermano de Karen, que había estado supervisando el arresto. La mirada del jefe pasó de Brian a los Johnson, luego volvió a Brian. ¿Por qué están aquí? ¿Qué hicieron? El rostro de Brian se torció en una sonrisa de suficiencia. Había estado esperando este momento, el momento en el que pudiera hacer valer su autoridad, respaldado por las acusaciones de su hermana. Estaban causando problemas en el vecindario, dijo con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Se negaron a cooperar cuando les pedimos que detuvieran su actividad sospechosa. Eran agresivos, no nos escuchaban, así que tuvimos que arrestarlos. Los ojos del jefe se entrecerraron mientras miraba a la familia de nuevo, ahora visiblemente conmocionada, con los niños aferrándose a sus padres con miedo. Había estado en la fuerza el tiempo suficiente para saber cuando algo no cuadraba. Actividad sospechosa, arrestaron a una familia entera, incluidos los niños, ¿porque no cooperaron? Su tono era escéptico y estaba claro que no se creía la historia de Brian. La sonrisa de Brian vaciló un poco, pero se mantuvo firme. Teníamos razones para creer que estaban ocultando algo, jefe. Mi hermana, Karen, lo denunció. Dijo que tramaban algo malo. El jefe dejó escapar un profundo suspiro, frotándose las sienes como si tratara de darle sentido a la situación. Había oído hablar de Karen antes, de sus quejas, de sus llamadas sobre gente sospechosa en el vecindario, la mayoría de las cuales eran infundadas. ¿Pero esto? ¿Arrestar a una familia entera basándose únicamente en la paranoia de Karen? No le parecía bien. Antes de que el jefe pudiera responder, el sonido de las puertas de entrada al abrirse interrumpió el tenso intercambio. La sala giró hacia la entrada cuando el alcalde entró, con el rostro enrojecido por la ira y la preocupación. Su elegante traje y su imponente presencia llamaron la atención de inmediato, y quedó claro que había llegado con un propósito. La mirada del alcalde recorrió la sala hasta posarse en Brian y la familia Johnson. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras se acercaba rápidamente. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, su voz resonando por toda la estación. ¿Por qué han traído a mi hermano y a su familia a la estación de policía? La sala quedó en silencio. Brian se puso rígido y su rostro perdió la expresión petulante que había mostrado momentos antes. Los ojos del jefe se abrieron ligeramente mientras miraba al alcalde y a los Johnson, y se dio cuenta. La familia que había sido traída, los que habían sido esposados y tratados como criminales, eran los parientes del alcalde. Esto era mucho peor de lo que había pensado inicialmente. Brian, ahora visiblemente incómodo, luchó por mantener la compostura. Alcalde, yo, no tenía idea. Tartamudeó, pero sus palabras fueron interrumpidas por la mirada furiosa del alcalde. No tenías idea, espetó el alcalde, con la voz llena de incredulidad. ¿Cómo es posible que no lo supieras? Has arrestado a mi hermano y a su familia, y me estás diciendo que esto se basó en una acusación sin fundamento. Se volvió hacia el jefe, con una expresión que exigía respuestas. Jefe, ¿por qué trajeron a mi familia aquí? ¿Cuál es el significado de esto? El jefe,
Todavía tambaleándose por la repentina revelación, respiró profundamente e hizo un gesto hacia Brian. Alcalde, parece que el oficial Brian actuó en respuesta a una llamada que hizo su hermana, Karen. Ella afirmó que había actividad sospechosa en la casa de su hermano, y el oficial Brian los trajo basándose en esa afirmación. Todavía estoy tratando de comprender la situación completa. El rostro del alcalde se puso rojo de ira mientras procesaba la información. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Actividad sospechosa, mi hermano y su familia estaban celebrando Halloween, ¿desde cuándo eso es un delito? El jefe, percibiendo la furia del alcalde, se volvió rápidamente hacia Brian. Oficial Brian, necesito una explicación, ahora. Brian, ahora sudando, buscó las palabras. Fue un malentendido, tartamudeó, pero el daño ya estaba hecho. Al alcalde no le interesaban las excusas. Has humillado a mi familia, dijo el alcalde con los dientes apretados, su voz baja y peligrosa. Los has arrastrado aquí, aterrorizado a sus hijos, ¿y para qué? Una llamada telefónica paranoica de tu hermana, esto es inaceptable. El rostro de Brian estaba pálido, su confianza engreída se evaporaba bajo el peso de la ira del alcalde. Miró a la familia Johnson, que estaba allí, todavía esposada, con sus rostros pálidos por el miedo y el agotamiento. Incluso ahora, en la comisaría, no se sentían seguros. Los niños se aferraban a su madre, todavía temblando por el trauma de los acontecimientos de la noche. El jefe, al darse cuenta de lo terrible que se había vuelto la situación, se apresuró a intentar calmarla. Alcalde, saquemos a su familia de aquí, dijo, volviéndose hacia sus oficiales. Quítenles las esposas. Ahora. Los oficiales se movieron rápidamente, destrabaron las esposas y liberaron a los Johnson de sus ataduras. La señora Johnson se arrodilló de inmediato, atrayendo a sus hijos hacia sí mientras lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. El señor Johnson, con las manos libres por primera vez desde que comenzó la pesadilla, se frotó las muñecas, con una expresión de incredulidad agotada. El alcalde, con los ojos todavía ardiendo de ira, se volvió hacia Brian. Hablaremos de esto más tarde, dijo con frialdad, antes de caminar hacia su hermano y su familia. Se arrodilló junto a ellos, su rostro se suavizó mientras colocaba una mano sobre el hombro de su hermano. Lo siento mucho, susurró el alcalde. Esto nunca debió haber sucedido. Los Johnson, aunque todavía conmocionados, asintieron agradecidos, demasiado exhaustos para hablar. La pesadilla había terminado, pero el daño ya estaba hecho. El miedo, la humillación, el trauma de la noche, nunca lo olvidarían. Los días que siguieron a la aterradora noche de Halloween de la familia Johnson fueron un torbellino de emociones y eventos. La noticia de lo que había sucedido se extendió rápidamente por la comunidad. Los videos capturados por los vecinos circularon en las redes sociales, mostrando a los oficiales de policía maltratando a los Johnson, destrozando sus decoraciones y aterrorizando a sus hijos. La indignación explotó en línea, con personas de todo el país expresando su conmoción y disgusto por cómo se había tratado a una familia inocente. No pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación recogieran la historia. Las estaciones de noticias locales transmitieron segmentos sobre el incidente, reproduciendo las imágenes de la policía arrestando a los Johnson mientras los vecinos observaban en silencio atónito. Los rostros de la familia Johnson se convirtieron en símbolos de una grave injusticia, y su historia fue contada una y otra vez en programas de entrevistas, artículos de noticias e incluso medios nacionales. Pero a medida que crecía la indignación, también lo hacían los reclamos de rendición de cuentas. Entre bastidores, expertos legales y organizaciones de derechos civiles se unieron en apoyo de los Johnson. Ya no se trataba solo de una noche de terror, se había convertido en un símbolo de un problema más amplio, la discriminación racial y la mala conducta policial. Rápidamente se presentó una denuncia formal contra Karen y su hermano, Brian, acusándolos de discriminación racial, presentación de una denuncia policial falsa y abuso de poder.
El caso atrajo mucha atención y la gente exigió justicia no solo para la familia Johnson, sino para todas las víctimas de un trato injusto similar. La investigación que siguió fue rápida. Se llamó a testigos presenciales para que dieran su versión de lo que había pasado esa noche, y muchos vecinos estaban ansiosos por hablar sobre lo que habían visto. Las historias eran todas iguales. Karen se había enfrentado a los Johnson sin que nadie se lo hubiera provocado, acusándolos de hacer afirmaciones racistas e infundadas. Mientras que Brian había agravado la situación sin ninguna causa real, utilizando su autoridad como agente de policía para brutalizar a una familia inocente. Algunos testigos incluso se presentaron para compartir ejemplos anteriores del comportamiento de Karen, sus constantes quejas sobre la familia Johnson, sus comentarios desdeñosos sobre las familias negras del barrio y su aire general de superioridad. A medida que se acumulaban los testimonios, quedó claro que Karen y Brian no tenían defensa. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los videos, los relatos de los testigos oculares e incluso las propias acciones de Brian en la comisaría pintaban un panorama condenatorio. No solo habían cometido un error, sino que habían utilizado intencionadamente su poder y privilegio para acosar y dañar a una familia inocente. El proceso legal se desarrolló con rapidez y no pasó mucho tiempo antes de que tanto Karen como Brian fueran llevados a los juzgados para ser interrogados. Durante los interrogatorios, quedó claro que ninguno de los dos comprendía del todo la gravedad de sus acciones. Karen, en particular, se mantuvo desafiante e insistió en que no había hecho nada malo. Argumentó que simplemente había estado protegiendo el vecindario y que tenía todo el derecho de llamar a la policía si sentía que algo era sospechoso. Pero sus palabras sonaron huecas frente a las pruebas y los investigadores no tardaron en descubrir sus mentiras. Brian también intentó restar importancia a su papel, afirmando que había actuado en beneficio de la seguridad pública. Pero a medida que avanzaba el interrogatorio, quedó claro que había utilizado su placa como arma, al optar por actuar según los caprichos racistas de su hermana en lugar de hacer cumplir la ley. Los investigadores no se cansaron de hacer preguntas directas sobre por qué había decidido agravar la situación, por qué había ignorado las súplicas de paz de los Johnson y por qué había seguido brutalizándolos incluso después de que quedó claro que no habían hecho nada malo. Brian no tenía respuestas reales, solo excusas. Al final, la investigación concluyó con una verdad innegable: Karen y Brian habían abusado de su poder, impulsados por sus propios prejuicios y odio. Habían hecho sufrir a la familia Johnson sin ninguna razón más que el color de su piel y ahora tendrían que afrontar las consecuencias. Se presentaron cargos formales contra ambos. Karen fue acusada de presentar un informe policial falso, acoso y discriminación racial. Brian se enfrentó a cargos aún más graves: mala conducta policial, abuso de autoridad y arresto ilegal. La comunidad, que antes había tolerado el comportamiento de Karen con poco más que susurros molestos, ahora se unió en torno a la familia Johnson y exigió justicia. La noticia de los cargos provocó una conmoción en la ciudad. Las personas que antes habían hecho la vista gorda ante el comportamiento tóxico de Karen ahora la condenaban abiertamente, avergonzadas de haberlo permitido durante tanto tiempo. El juicio se convirtió en un espectáculo público, con periodistas haciendo cola fuera del juzgado, ansiosos por cubrir cada momento. Dentro, la familia Johnson estaba sentada junta, todavía conmocionada por la terrible experiencia pero resuelta en su lucha por la justicia. Karen y Brian, por otro lado, permanecieron sentados con cara de piedra, con la confianza destrozada al darse cuenta de la gravedad de su situación. Durante el juicio, la fiscalía expuso el caso con un detalle insoportable: mostró los videos. Reprodujo las grabaciones de audio de la llamada de Karen al 911 y llamó a testigos al estrado que testificaron sobre el horror de esa noche de Halloween. Los niños Johnson eran demasiado pequeños para testificar, pero sus gritos, capturados en video, fueron reproducidos para el jurado, provocando escalofríos en la sala del tribunal. La defensa de Karen y Brian fue débil, llena de excusas y justificaciones que sonaban huecas frente a la abrumadora evidencia.
Karen intentó presentarse como una vecina preocupada, pero el tribunal se dio cuenta de que no actuaba así. Brian también intentó restarle importancia a su papel, pero los hechos eran claros, había elegido brutalizar a una familia inocente en lugar de protegerla. Al final, el veredicto fue rápido. Tanto Karen como Brian fueron declarados culpables de todos los cargos. El juez, claramente conmovido por la gravedad de sus acciones, los convirtió en un ejemplo. Karen fue condenada a una multa sustancial y a realizar servicios comunitarios, arruinando su reputación. Pero fue Brian quien se enfrentó al castigo más severo. Le quitaron su placa, lo sentenciaron a prisión y le prohibieron volver a trabajar en la policía. El mensaje fue claro: no se toleraría el abuso de poder, especialmente cuando estaba alimentado por el racismo. La sentencia causó conmoción en la comunidad. Karen y Brian alguna vez creyeron que eran intocables, protegidos por sus privilegios y conexiones, pero ahora habían sido derribados por las mismas personas a las que habían tratado de lastimar. Su caída en desgracia fue rápida y brutal, un final apropiado para dos personas que habían causado tanto dolor. Para la familia Johnson, la victoria legal supuso una sensación de cierre, aunque las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Habían pasado por una pesadilla, pero habían salido fortalecidos, y su coraje y resiliencia eran un testimonio de su carácter. La comunidad también cambió. La gente empezó a hablar más abiertamente sobre el racismo que se había permitido que se enconara durante demasiado tiempo. Karen y Brian habían sido un ejemplo, y su caída sirvió como recordatorio de que nadie está por encima de la ley, especialmente cuando sus acciones están motivadas por el odio. Al final, la historia de la familia Johnson y Karen no se trata solo de un mal vecino o un policía corrupto. Se trata de los problemas más profundos del racismo y el privilegio que siguen plagando a la sociedad. Para los Johnson, fue un duro recordatorio de que, sin importar cuán inocentes o alegres fueran sus intenciones, siempre habría quienes los verían como amenazas. Pero también fue un recordatorio de que el cambio es posible, que las personas pueden y quieren enfrentarse a la injusticia. El karma no olvida y, en este caso, se aseguró de que Karen y su hermano sintieran todo el peso de sus acciones. Habían tratado de arruinar la fiesta de Halloween de una familia, pero al final, fueron sus vidas las que se arruinaron. Suscríbete para conocer más historias de la vida real que revelan el poder de la verdad y la justicia.